Dicen que cada jardín es un autorretrato, un reflejo silencioso del alma de quien lo cultiva. Si esto es cierto, entonces mi santuario de cristal, este invernadero rebosante de vida en el patio trasero de nuestra modesta casa en Xochimilco, es la mentira más hermosa y elaborada que he dicho. Cada hoja, cada pétalo, cada semilla rara que guardo con un celo casi religioso, es una palabra en una historia que he inventado para sobrevivir. Afuera, en el jardín de al lado, escucho risas y música suave. Mi familia está preparando una fiesta sorpresa para mi 80º cumpleaños, celebrando el mito que construí con mis propias manos, el del patriarca huérfano que surgió de la nada y floreció contra todo pronóstico. No saben que las raíces de este hombre están podridas. Celebran un fantasma, un hombre inexistente. Lo cierto es que mi vida no fue un acto de creación, sino de escape. Un escape desesperado de un recuerdo que me ha atormentado durante más de 6 décadas. Un recuerdo de humillación, de ser tratado como un objeto con precio. Me llamo Javier, cumplo 80 años hoy, y nunca imaginé que el gesto de amor más puro de mi nieta se convertiría en la pala que desenterraría el cadáver del niño que fui, el niño por el que vendí mi alma para olvidar. Su amor, sin saberlo, estaba a punto de romper la frágil estructura de cristal de mi mentira, exponiéndolo todo al implacable aire de la verdad. La ironía es tan cruel que casi podría ser una de las tragedias griegas que mi nieta estudia con tanta frecuencia. El evento que debería coronar mi vida, la celebración de mi legado, está a punto de convertirse en el escenario de mi mayor vergüenza. La historia que admiran es un castillo de naipes, y siento acercarse la brisa que lo derribará. Cada risa que perfora las paredes de cristal del invernadero suena como una cuenta regresiva para la detonación de una bomba que puse el día que decidí cambiar mi nombre y mi destino, creyendo poder engañar a la memoria y al pasado. Hoy aprenderé que el pasado nunca muere, solo espera pacientemente el momento oportuno para germinar. Antes de continuar con esta historia, con la crónica de cómo se derrumbó mi mundo cuidadosamente cultivado, les pido un momento de atención. Si estas palabras iniciales les han tocado la fibra sensible, por favor, denle a me gusta, suscríbanse al canal y comenten desde dónde lo ven. Su apoyo, proveniente de tantas partes del mundo, es un bálsamo para un alma que se prepara para exponerse como nunca antes. Saber que no estoy sola en este viaje me da la fuerza que necesito para seguir adelante y afrontar los recuerdos que me esperan. Su presencia, aunque sea virtual, es inmensamente importante para mí. Nuestra casa en Xochimilco no es grande, pero cada ladrillo se puso con el sudor de mi frente y el sueño de una vida digna que me fue negada de niño. Es un hogar honesto, lleno de luz y del aroma de las flores que cultivo. Mi esposa, mi pilar durante 50 años, cree conocer cada rincón de mi historia, pero solo conoce el jardín, no el terreno árido y rocoso sobre el que se construyó. Económicamente, nunca hemos sido ricos, pero nunca nos ha faltado lo esencial. Mi pensión, sumada a lo que gano vendiendo mis plantas más raras, nos ha permitido vivir con sencillez y honor. Un honor, ahora descubro, que tiene un precio muy alto. Mi invernadero es mi verdadero hogar. Aquí, soy la creadora, la dueña de un universo en miniatura. Controlo la humedad, la luz, la composición del suelo. Decido quién vive, quién florece, quién es podado. Es un poder que ejerzo con meticulosa precisión, una compensación desesperada por la total falta de control que marcó mis primeros 16 años de vida. Las miles de plantas, de todos los rincones del mundo, son mis fieles súbditos. No hacen preguntas, no juzgan, simplemente crecen bajo mi cuidado, ofreciendo su belleza a cambio de mi dedicación. Es una relación sencilla y honesta, la única que sentí que merecía. La historia que mi familia cuenta con tanto orgullo es la de un héroe hecho a sí mismo. Javier, el niño huérfano que llegó a la Ciudad de México, con solo valentía en la mirada y manos callosas, listo para trabajar. Cuentan cómo dormía en bancas de parque, cómo trabajaba para ganarme la vida, hasta que mi talento con las plantas me abrió el camino. Es una historia poderosa e inspiradora,
Una mentira total, pero una mentira que sirvió de fundamento para todos ellos. Crecieron sintiéndose parte de un linaje de resiliencia y fortaleza, sin saber que su patriarca era, de hecho, un desertor que huía de su propia identidad. Mis hijos, ahora hombres y mujeres adultos, me miran con una reverencia que me quema profundamente. Ven en mí el pilar inquebrantable de la familia. Han invertido su vida emocional en la creencia de que su padre es un hombre de integridad impecable, un ejemplo de resiliencia. ¿Cómo podría haberles dicho la verdad? ¿Cómo podría confesar que el hombre que admiran fue una vez una mercancía? Que su apellido, el nombre que llevan con orgullo, fue robado, adoptado para borrar el estigma de tener un precio? Mi silencio no fue egoísta, sino un sacrificio perverso. Los amaba demasiado como para dejarles un legado de vergüenza. Y luego está Sofía, mi nieta de 22 años. Es la luz de mis ojos, una joven estudiante de historia con una pasión desbordante por la verdad. Cree que conocer nuestras raíces, por humildes que sean, es lo que nos da fuerza. Es idealista, cariñosa, y es precisamente este amor el que la transformó, sin que ella lo supiera, en la portadora de mi condena. En las últimas semanas, había estado hablando de un regalo especial de cumpleaños, algo que, según ella, completaría mi historia. Sonreí y le di las gracias, sin sospechar jamás la naturaleza de su investigación arqueológica sobre mi vida. Recuerdo que hace apenas 3 días, entró al invernadero con los ojos brillantes de emoción. Abuelo, dijo, siempre nos decías que no conocías a tus antepasados, que eras la primera raíz de nuestro árbol. ¿Y si te dijera que encontré algo? ¿Algo que nos conectara con un pasado que creías perdido para siempre? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, un miedo antiguo y latente, pero lo disimulé con una sonrisa cansada, atribuyendo mi palidez a la edad. Le aseguré que el pasado estaba donde pertenecía, y que mi presente era ella, la familia que habíamos construido. Pero su determinación ya estaba en marcha, y no pude detenerla. Dentro de 1900 en una pequeña caja de barro, guardada en un estante polvoriento al fondo del invernadero, se esconde mi secreto más profundo, mi verdadero autorretrato. Es una rosa de Jericó, una planta del desierto que, seca, parece una maraña de ramas muertas, una bola gris y sin vida. Pero al ponerla en agua, milagrosamente resucita, abriéndose en un verde exuberante, revelando su belleza interior. La he mantenido seca durante más de 60 años. Soy yo, una vida seca y cerrada, fingiendo estar muerta por dentro para sobrevivir, esperando un agua que nunca tuve el valor de darle. La fatiga que siento no es solo física, no es el peso de mis 80 años. Es una fatiga existencial, la carga de mantener una identidad falsa toda la vida. Cada cumplido, cada mirada de admiración, cada celebración de mi fuerza, era un ladrillo más en el muro de mi prisión. Me sentía amada, sí, pero por una versión de mí misma que no era real. Es como si hubiera pasado décadas cuidando un magnífico jardín que todos admiraban, mientras vivía en secreto en un sótano oscuro y húmedo debajo, temiendo el día en que el suelo cediera y revelara mi verdadera y miserable morada. La mañana de mi cumpleaños comenzó con el sol de Ciudad de México, filtrándose suavemente a través del cristal del invernadero. El aire era fresco y fragante. Sofía entró, no con un pastel ni un regalo envuelto, sino con un hombre de traje y un maletín de cuero. Estaba radiante, con el rostro iluminado por un orgullo que me partió el Lilith Centantino corazón. Abuelo, este es el señor Rodríguez, un genealogista. Tiene mi regalo para ti. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El oscuro sótano bajo mi jardín estaba a punto de abrirse de par en par. El momento que había temido durante 66 años había llegado en forma de regalo de cumpleaños. El señor Rodríguez era un hombre profesional, con una voz neutral, sin emoción, lo que hacía sus palabras aún más hirientes. Abrió la carpeta sobre mi escritorio, apartando unas macetas, pequeñas con plántulas. Sofía me explicó con la voz entrecortada por la felicidad cómo quería regalarme mis orígenes.
Imaginé que encontrar un escudo familiar, o la historia de tus padres, sería la manera perfecta de honrar todo lo que has construido, abuelo. Conectar nuestras hojas con tus raíces perdidas. Su amor era el arma, y su inocencia la fuerza que la impulsaba. No sentía rabia, solo una profunda y abrumadora tristeza. El genealogista me entregó el documento. Era una hoja de papel, amarillenta y frágil, con la elegante e impersonal caligrafía de un notario de otra época. Mis ojos, acostumbrados a descifrar los secretos de las semillas más diminutas, se negaron a fijarse en las palabras, pero estaban allí, innegables. No era un certificado de nacimiento como Sofía esperaba. No era un acta de matrimonio ni la escritura de propiedad ancestral. Era un contrato de servidumbre, fechado en 1959, y allí, escrito con brutal claridad, estaba el nombre que no había oído, leído ni pronunciado en 66 años. El nombre del chico en el contrato era mi nombre de pila. El nombre de mi padre estaba allí, claro como el agua, junto a su firma. El documento detallaba el acuerdo por el cual mi padre me cedió, a los 16 años, a los servicios de una viuda adinerada de la capital, a cambio de una suma de dinero que hoy apenas cubriría una semana de víveres. Cada palabra era un golpe físico. El mundo a mi alrededor empezó a perder su sonido. Las voces de Sofía y la genealogista se convirtieron en un zumbido lejano. El olor a tierra húmeda y flores fue reemplazado por el polvo y la desesperación de aquel día lejano. Sofía, al percibir mi reacción, frunció el ceño. Abuelo, ¿qué es? Es un documento histórico fascinante, ¿verdad? Piénsalo. Es la primera pieza del rompecabezas de tu vida. No lo entendía. Para ella, era historia. Para mí, era la escritura de mi alma. Ella vio un artefacto. Yo vi las cadenas que había pasado toda mi vida intentando romper. Miré su rostro, el amor puro y la admiración en sus ojos, y la verdad me impactó con la fuerza de un rayo. No había construido mi castillo de mentiras para protegerme, sino para proteger esa expresión en su rostro. Y ahora, esa misma expresión estaba a punto de romperse. Mi reacción no fue de furia. No hubo gritos ni negaciones. La energía para luchar me había abandonado hacía décadas. Lo que se apoderó de mí fue un colapso silencioso, una implosión. Sentí como si la estructura de Cristal del Invernadero y la estructura de mi propia identidad se hubieran hecho añicos simultáneamente. El zumbido en mis oídos se intensificó, y lo único que pude ver fue el nombre en el papel, el nombre de un chico que valía menos que un terreno, un chico cuyo futuro se comerciaba como un saco de grano. El hombre al que llamaban padre, abuelo, pilar, había quedado reducido a un simple objeto de contrato. El héroe huérfano no era huérfano. Había sido descartado. La vergüenza que sentí en ese momento fue tan abrumadora, tan poderosa, que casi me asfixió. Era la misma vergüenza que sentí a los 16 años. La vergüenza que me dio la fuerza para huir, para correr hasta que me fallaran las piernas, para borrar mi nombre y reinventar mi existencia. Y allí estaba, resucitado, entregado a las manos de la persona que más amaba en el mundo. Sin decir palabra, me levanté de la silla. Mis movimientos eran lentos, mecánicos, como los de un autómata. Ignoré la mano de Sofía en mi brazo, ignoré la voz preocupada de mi hijo al acercarse, atraído por el repentino silencio. Mis ojos estaban fijos en un solo destino, la puerta de mi invernadero. Ese era el único lugar del mundo donde aún tenía cierto control, el único refugio donde establecía mis propias reglas. Caminé hacia él, y cada paso resonaba con el sonido de mi vida desmoronándose. El camino del jardín al invernadero nunca me había parecido tan largo. Pasé junto a la mesa decorada para la fiesta, las sillas vacías que pronto se llenarían de gente celebrando un fraude. Vi el pastel con 80 velas esperando a ser encendido. Cada detalle de la celebración se convirtió en un instrumento de tortura, un recordatorio de la altura desde la que estaba a punto de caer. Mi familia empezó a seguirme. Sus voces confusas y asustadas formaban un coro de preguntas que no podía responder. Papá, ¿qué pasó? Javier, ¿estás bien? Entré en mi santuario. El aire cálido y húmedo
Me envolvió como un abrazo familiar. El aroma a té, orquídeas y jazmín era el único aroma que tenía sentido en ese momento. Cerré la puerta de cristal tras de mí, y con un movimiento deliberado, giré la llave en la cerradura. El clic metálico fue el sonido más fuerte y definitivo que jamás había oído. Era el sonido de toda una vida de secretos sellándose y al mismo tiempo, el sonido del principio del fin. Yo estaba dentro, y el mundo, con su recién descubierta verdad, estaba fuera. Afuera, empezó el caos. Oí que llamaban a la puerta, al principio suaves, luego más insistentes. La voz de Sofía, ahora llena de pánico y culpa. Abuelo, abre. ¿Qué he hecho? Perdóname. La voz de mi esposa, suplicante. La de mis hijos, exigiendo una explicación. Pero no respondí. Me quedé allí, en medio de mi pequeño universo controlado, separado de ellos por una frágil pared de cristal que se había convertido en una barrera infranqueable. Podían verme, pero no podían alcanzarme. Una metáfora perfecta de toda mi existencia. Mi toma del poder no fue un acto de agresión, sino de retirada total. Fue la abdicación del papel que había desempeñado durante tanto tiempo. Si ya no podía ser el héroe que creían que era, entonces no sería nada. El silencio era mi única respuesta, mi única arma. Dejé que sus voces y sus golpes en la puerta se convirtieran en ruido de fondo, mientras me concentraba en el orden y la belleza que me rodeaban. Mis plantas, mis silenciosos y obedientes hijos, eran la única familia a la que sentía que podía enfrentarme. En ese momento, mis ojos recorrieron los estantes, pasando junto a especies exóticas y delicadas flores, hasta que se posaron en la polvorienta caja de barro del rincón. Caminé lentamente hacia ella, con las manos temblorosas, no por debilidad, sino por una determinación que no había sentido en décadas. Con las yemas de los dedos, abrí la tapa. Dentro, como siempre, estaba mi rosa de Jericó, seca, encogida, con el aspecto de un puñado de ramitas muertas e inútiles. La representación perfecta de cómo me sentía por dentro. Sostuve la planta en la palma de mi mano. Era ligera, frágil, casi nada. 66 años guardada en la oscuridad, esperando. 66 años en los que la mantuve en su estado de aparente muerte, igual que mantuve mi pasado, mi verdadero yo, encerrado y marchito. Miré esa bola de ramas y me vi a mí mismo. Vi al chico de 16 años, aislado del mundo, fingiendo ser algo que no era para poder sobrevivir a la aridez de su realidad. Entonces, por primera vez, en más de medio siglo, tomé una decisión diferente, la decisión de dejar de correr. Con la rosa de Jericó en una mano, caminé hacia el estanque de riego en la esquina del invernadero. Abrí el grifo y observé cómo el agua fresca y limpia llenaba una palangana de cerámica. El sonido del agua era como una promesa, un susurro de vida en medio del silencio ensordecedor de mi colapso. El ruido afuera continuaba, pero adentro, un nuevo tipo de evento estaba a punto de desarrollarse. Sostuve la planta, seca sobre el cuenco de agua. El reflejo en el estanque me mostró a un anciano, con el rostro marcado por el pánico y el dolor. Pero tras esa imagen, podía sentir la presencia del niño asustado, del joven fugitivo, del hombre que había vivido una mentira. Todos estaban allí en ese momento esperando a ver qué hacía. La fiesta de cumpleaños se canceló. La familia estaba hecha pedazos. La verdad estaba sobre la mesa. Y yo estaba a punto de hacer lo único que me quedaba. Era hora de ver qué pasa cuando riegas algo que ha fingido estar muerto durante demasiado tiempo. Era hora de resucitar. Con un movimiento lento y deliberado, comencé a bajar la mano. La punta de las ramas secas de la rosa de Jericó estaba a solo unos centímetros de la superficie del agua. No sabía qué pasaría después, pero sabía, con una certeza que me atravesaba el alma, que después de ese momento, nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. El invernadero ya no era un escondite, se había convertido en una matriz. En el instante en que las ramas secas de la rosa de Jericó tocaron la superficie del agua, un temblor apenas perceptible recorrió la planta, como un cuerpo dormido que recibe su primer aliento. Sentí esa vibración en la palma de la mano,
una pequeña y frágil promesa de que la resurrección es posible por dolorosa que sea. Afuera, el mundo que con tanto esfuerzo había construido se desmoronaba ruidosamente. Los golpes en la puerta de cristal se hicieron más fuertes, y las voces de mi familia, antes suplicantes, ahora tenían un matiz de pánico y frustración. Exigían respuestas, sin saber que yo mismo las buscaba en la quietud de aquella palangana de cerámica, esperando un milagro botánico que me enseñara a vivir de nuevo. La voz de Ricardo, mi hijo mayor, era la más áspera. «Papá, abre la puerta. No puedes esconderte ahí». ¿Qué significa ese documento? Su lógica implacable, la misma que lo convirtió en un ingeniero exitoso, era inútil contra la arquitectura de mi miedo. Cada palabra que pronunciaba era un ladrillo que se desprendía del muro que había construido durante toda mi vida. Las ignoré, no por malicia, sino por necesidad. Mi atención estaba completamente concentrada en la planta, viéndola absorber el agua, saciando una sed de décadas. El lento y gradual proceso de su apertura era mi único reloj, el único ritmo que mi corazón podía seguir en ese momento de caos absoluto. Mientras la planta bebía, un recuerdo de Elena, mi difunta esposa, emergió de la bruma de mi inocente mi pánico. Estábamos sentados en este mismo lugar años atrás, y ella me vio cuidar una orquídea enferma. «Javier», dijo con su característica dulzura, «tienes el don de sanar lo que está roto, pero olvidas que el alma también necesita cuidados. Hay secretos que son más pesados de llevar que de compartir». En ese momento, sonreí y cambié de tema, convencido de que mi silencio era un escudo que la protegía. Ahora, sus palabras regresaron como un eco doloroso, revelando que ese escudo, de hecho, siempre había sido una jaula que me aprisionaba solo. La voz de Sofía, ahogada por las lágrimas, atravesó el cristal y mi memoria. «Abuelo, perdóname. Por favor, perdóname. Solo quería que te sintieras completo. No sabía. Su culpa era un arma de doble filo. Nos dolía a ella y a mí a la vez. Ella, en su búsqueda idealista de la verdad, se había convertido en el catalizador de mi destrucción. Su amor era el veneno y, trágicamente, quizás también el antídoto. Pero en ese momento, no pude ver, más allá del dolor que su descubrimiento había desatado. Quería echarme raíces, y en cambio, había arrancado el único árbol que había logrado hacer crecer. El agua del cuenco parecía turbia ahora, no por la suciedad, sino por el peso de los recuerdos que empezaban a disolverse en ella. Un fragmento del pasado emergió con una claridad aterradora. No el momento de la firma del contrato, sino la semana anterior. Recuerdo la despensa vacía, el olor a polvo donde debería haber maíz. Recuerdo el rostro de mi padre, un mapa de derrota y agotamiento, y el pesado silencio de mi madre. No entendía las palabras susurradas por la noche, pero entendía el lenguaje universal del hambre. Era una boca más que alimentar, una carga en tiempos de malas cosechas. Este recuerdo no perdonó el acto, sino que pintó la tragedia con tintes de desesperación. Afuera, el ruido cesó. No era señal de paz, sino de un cambio de estrategia. La fiesta quedó oficialmente cancelada. Podía oír las voces apagadas de mis hijos despidiendo a los pocos invitados que ya habían llegado, ofreciendo excusas vagas y avergonzadas. El silencio que siguió fue más denso y opresivo que los gritos. El jardín, preparado para una celebración de la vida, se convirtió en un velorio para la mentira que todos, de alguna manera, amábamos. La música murió, las risas se desvanecieron, y solo quedó la cruda verdad, incómodamente sentada entre nosotros, separada por una pared de cristal. El siguiente recuerdo me llevó a la capital, a 1900. La puerta de la mansión de la viuda. Tenía 16 años y solo llevaba una maleta de cartón. Recuerdo el frío mármol bajo mis zapatos gastados, el olor a cera y un perfume floral que parecía artificial comparado con las flores silvestres. La viuda me examinó como si fuera un caballo que estuviera considerando comprar. No había crueldad en sus ojos, sino algo peor, una indiferencia absoluta. No veía a un chico, veía una solución a sus problemas de jardinería. En ese momento comprendí que mi identidad había sido reemplazada por una función.
Ya no era una persona, era la jardinera. Podía imaginar la escena en mi sala. Mis 3 hijos, ya adultos, enfrentando la mayor crisis de sus vidas. Ricardo, el pragmático, seguramente estaría furioso, viendo mi mentira como una falla estructural en toda la familia. Nos mintió, a mamá, toda su vida. Mi hija, Inés, podría ser más compasiva, buscando una razón, una explicación que suavizara el golpe. Y el menor, Mateo, probablemente estaría perdido, con su héroe de la infancia destrozado ante sus ojos. La verdad no nos unía, nos desgarraba en facciones de dolor y rabia. El recuerdo de mi primer intento de fuga de aquella mansión es amargo. Corrí durante horas, pero la ciudad era un monstruo que desconocía. Uno de los sirvientes de la viuda me encontró y me arrastró de vuelta. Mi castigo no fue una paliza, fue algo mucho más sofisticado y cruel. Me sometieron a un silencio absoluto. Nadie me dirigió la palabra durante una semana. Me entregaban comida sin mediar palabra. Era un fantasma entre los vivos. Esta experiencia me enseñó una lección vital para la supervivencia. La invisibilidad era mi mejor defensa. Aprendí a callar, a no tener necesidades, a existir solo a través de mi trabajo. El sonido del teléfono en la casa me devolvió al presente. Imaginé a Ricardo hablando con su esposa, intentando explicar lo inexplicable. Y entonces, me asaltó un pensamiento terrible, una semilla venenosa de duda. ¿Y si Elena lo supiera? ¿Cómo pudo haber vivido conmigo 50 años y no notar la profunda grieta en mi alma? Recordé noches en las que me despertaba sudando por pesadillas que no podía nombrar. Ella simplemente me abrazaba y me decía que todo estaba bien. Pero tal vez lo sabía, o lo sospechaba, y eligió mi silencio, mi jardín de mentiras, por encima de una verdad potencialmente destructiva. La idea de que fuera cómplice de mi engaño era casi insoportable. El recuerdo del día que conocí a Elena es el más dulce y doloroso de todos. Estaba trabajando en el parque público, ya usando mi nombre adoptivo, Javier. Ella estaba sentada en un banco, leyendo un libro, y me preguntó sobre la gardenia que estaba podando. Su curiosidad era genuina, su sonrisa como el sol tras una larga temporada de lluvias. Cuando me preguntó de dónde era, de dónde venía mi familia, el miedo gélido de perderla me abrumó, y la mentira fluyó con una facilidad aterradora. Soy huérfano, dije. Construí mi vida solo. Era la primera vez que contaba la historia, y la conté por amor, para ser digno de su amor. Sofía seguía afuera. Podía verla a través del cristal, una silueta triste sentada en los escalones del invernadero. Ya no lloraba, solo miraba fijamente la puerta, esperando. Su vigilia silenciosa era una forma de penitencia, una carga que se había impuesto. Ella, que tanto amaba las historias, había descubierto la más trágica de todas, y ahora estaba atrapada en su epílogo, sin saber cómo ayudar al protagonista a encontrar la redención. Su presencia era una acusación constante, no de malicia, sino del desastre que las mejores intenciones pueden causar al desenterrar verdades que preferirían permanecer enterradas. Mis manos, ahora temblorosas, fueron las mismas que construyeron este invernadero, viga a viga, panel a panel. Recuerdo a mis hijos, Ricardo y Mateo, aún adolescentes, ayudándome los fines de semana. Recuerdo sus risas cuando un cristal se resbaló y casi se rompe. Recuerdo a Elena trayéndonos limonada, con el rostro radiante de orgullo. Fue un momento de creación familiar, de construir un legado, y todo ese tiempo me escondía tras mi secreto. Ese remanso de paz se construyó sobre una mentira, y el recuerdo de esa alegría ahora estaba manchado, como un cristal limpio salpicado de barro. El foco del conflicto se centró inevitablemente en Elena. Podía sentirlo, incluso encerrado en mi mundo de cristal. Mis hijos, necesitados de un chivo expiatorio, seguramente cuestionaban el papel de su madre. Mamá debía saber algo, decía uno de ellos. No era estúpida. ¿Cómo pudo vivir con un hombre durante 50 años y desconocer su verdadera historia? Estaban profanando su memoria, buscando un cómplice de mi traición, porque la idea de haberlos engañado yo solo era demasiado dolorosa.
Mi silencio no solo me estaba destruyendo, estaba erosionando el legado de la mujer que más amaba. Las hojas exteriores de la rosa de Jericó comenzaron a separarse del centro. El gris apagado de las ramas secas daba paso a un verde tímido, casi imperceptible, que emergía de las profundidades de la planta. Era un proceso lentísimo y agónico. No una explosión de vida, sino una negociación vacilante con ella. La planta no se abría simplemente, recordaba cómo vivir. Y yo observaba, hipnotizado, viendo mi propio proceso reflejado en esa pequeña y testaruda criatura del desierto. La resurrección, estaba aprendiendo, no es un evento, es una batalla. El recuerdo de mi última huida, a los 16 años, regresó con la fuerza de una tormenta. No fue un acto de pánico, sino de frío cálculo. Durante meses, ahorré los centavos que ganaba haciendo trabajos esporádicos. Estudié los horarios de los trenes de carga que pasaban cerca de la ciudad. No solo huía de algo, corría hacia la posibilidad de ser alguien. El acto de elegir un nuevo nombre, Javier, fue mi primera y más importante creación. No solo me escondía, me plantaba en tierra nueva, con la esperanza de que algo mejor creciera. Llamaron a la puerta de nuevo, pero esta vez era diferente. Era Ricardo, y su voz ya no denotaba pánico, sino una frialdad cortante, el tono que usaba en sus reuniones de negocios. Papá, tenemos que hablar. Esto va más allá de un secreto familiar. Tiene implicaciones. Implicaciones legales. Nuestro apellido, las escrituras de la casa, los testamentos. Todo se basa en una identidad que, al parecer, es falsa. El conflicto había escalado. Ya no era una cuestión de resentimientos, sino un problema de logística, de legalidad. Mi mentira amenazaba no solo nuestro pasado, sino también nuestro futuro. Recordé el día que fui al registro civil, un joven aterrorizado, a registrar mi nuevo nombre. El funcionario apenas me miró. Para él, solo era un papel más, pero para mí, ese momento fue un bautismo y un entierro. Enterré al niño vendido y bauticé al hombre libre. Sentí un inmenso alivio, pero también una punzada de tristeza, como si me hubieran amputado una parte de mí. Descubrí que la libertad tenía el amargo sabor de la soledad y el desarraigo. Era libre, pero no pertenecía a ningún lugar. Mi vista se posó en el contrato de servidumbre, que Sofía había dejado caer al suelo antes de que cerrara la puerta. Con manos temblorosas, recogí el papel amarillento. Esta vez, me obligué a leer las cláusulas que mi mente había bloqueado. Las palabras eran crueles en su formalidad. El mencionado niño servirá en la propiedad, realizando todas las tareas de jardinería y mantenimiento. Su tutela y responsabilidad serán transferidas íntegramente. La vigencia del contrato durará hasta que el niño alcance la mayoría de edad. No fui regalada. Fui transferida como un activo, como un título de propiedad. Mientras estaba sumido en el horror, afuera comenzó una nueva conmoción. Mateo, mi hijo menor, llegó con nueva información. Al parecer, el genealogista, en su meticulosa búsqueda, había encontrado otro documento. El acta de venta de una pequeña e insignificante parcela de tierra, perteneciente a mi familia de origen. La fecha de venta era justo una semana después de la fecha de mi contrato de servidumbre. La última pieza del rompecabezas encajó con un clic espantoso. No me habían vendido por avaricia, sino por desesperación. Era el último activo liquidable de una familia en bancarrota. Esta nueva revelación dividió aún más a mis hijos. Para Inés, era una prueba de la tragedia que habían enfrentado mis padres, un motivo de compasión, pero para Ricardo, era irrelevante. Eso no cambia el hecho de que nos engañó, lo oí argumentar. Su tragedia no le dio derecho a construir nuestras vidas sobre una mentira. Su dolor era tan grande que no podían ver el mío. Estaban de luto por la pérdida del padre que creían tener, mientras que yo lloraba la pérdida del niño que nunca me permití ser. Un recuerdo de Elena, más nítido y perturbador que los demás, afloró. Era nuestro 10º aniversario de bodas. Me regaló un álbum de fotos que había armado. En una de las páginas había una foto vieja y descolorida que no sabía que tenía. Era una foto mía de niña, junto a mis padres. Creí haberlas destruido todas. Encontré esta en el fondo de una caja vieja tuya, dijo sonriendo. ¿Quiénes son, mi amor? Nunca me lo dijiste.
El pánico me paralizó. Me inventé una historia sobre ellos como vecinos amables que me cuidaban. Recuerdo que su sonrisa se desvaneció. Una sombra de duda cruzó sus ojos. No insistió, pero sé, ahora lo sé, que intuyó la mentira. Las conversaciones en casa se convirtieron en una autopsia de mi vida. Cada recuerdo familiar se reexaminaba bajo la cruda luz de la verdad. Mi insistencia en no tomar vacaciones largas, mi incomodidad al hablar del pasado, mi obsesión por el orden y el control en el invernadero, todo era ahora un síntoma de mi gran mentira. Me estaban deconstruyendo, transformándome de padre y abuelo en un caso de estudio psicológico, una colección de traumas y errores. Estaba perdiendo no solo su respeto, sino también mi propia historia tal como la había vivido. Miré mis manos, las uñas sucias y las palmas gruesas y callosas. Esas manos enseñaron a mis hijos a montar en bicicleta. Esas manos sostuvieron a mi esposa en las noches de fiebre. Esas manos construyeron un hogar, plantaron árboles cuya sombra ahora cobija a mis nietos. Y sin embargo, en ese momento, las sentí como las manos de un extraño, un impostor que le había robado la vida a alguien. Sentí una oleada de disociación, como si flotara sobre la escena, observando a un anciano patético en un invernadero, rodeado de plantas que eran más honestas sobre su existencia que él nunca. El sol empezó a ponerse, y la luz dentro del invernadero adquirió un melancólico tono dorado. Las sombras se alargaron, transformando las formas familiares de las plantas en siluetas extrañas y misteriosas. El mundo parecía contener la respiración. La energía frenética de la tarde dio paso a un agotamiento profundo y resignado. La ira de mi familia se había disipado, dejando solo dolor y confusión. El aire estaba cargado de preguntas no formuladas y respuestas temidas. De repente, vi que deslizaban un papel por debajo de la puerta. Era una nota, escrita con la letra apresurada y emotiva de Sofía. Cerca estaba el contrato de servidumbre, que ella apartó hacia mi lado de la puerta. Recogí la nota. Las palabras estaban borrosas por sus lágrimas. Abuelo, te amo, no por la historia que me contaste, sino por el jardín que creaste para nosotros. Un jardín de verdad, lleno de amor. Por favor, háblanos. Déjanos entrar. Sus palabras fueron un frágil puente que salvaba el abismo que nos separaba, pero no sabía si tendría la fuerza para cruzarlo. La rosa de Jericó ya tenía más de la mitad de sus hojas abiertas. La transformación fue impactante. Ya no parecía muerta, pero tampoco estaba completamente viva. Estaba en un estado intermedio, una criatura de belleza retorcida y extraña, mostrando sus cicatrices al alcanzar la luz. Era la imagen perfecta de mi alma en ese momento, medio abierta por la fuerza de la verdad, medio cerrada por el hábito de toda una vida de miedo. Su belleza no residía en su perfección, sino en la resiliencia de su lucha. El agotamiento me golpeó como una ola. El flujo constante de adrenalina y recuerdos había agotado todas mis reservas. Sentía el peso de mis 80 años, de 66 años de vigilancia constante. Me senté en mi taburete de madera, con el cuerpo dolorido, la mente entumecida. Ya no tenía fuerzas para luchar ni para esconderme. Estaba desnudo, despojado de mi identidad, de mi historia, de mi dignidad. El silencio en el invernadero era absoluto, roto solo por mi respiración irregular. Fue entonces cuando Ricardo tocó la puerta por última vez. Ya no había súplica ni frialdad en su voz, solo puro cansancio y rabia. Padre, basta. Esto es ridículo. Te estás comportando como un niño malcriado. Sal de ahí ahora mismo y afronta lo que has hecho. Nos debes esto. Nos debes una explicación a todos. La palabra niño me golpeó con la fuerza de un puñetazo. No podía saber lo profunda que era la acusación. Mi crimen, mi secreto, era precisamente que me robaran la infancia, que me obligaran a dejar de ser un niño. Esta acusación desencadenó el recuerdo más profundo y doloroso, el que había enterrado bajo todos los demás, el momento en que mi padre me dijo a dónde iba. No me miró a los ojos. Se quedó mirando un punto vacío en la pared detrás de mí, mientras me explicaba el trato. Mi madre estaba a su lado. Su silencio era una forma de consentimiento. En ese momento,
No sentí rabia, solo un frío vacío. Comprendí que ya no era su hijo, era la solución a un problema. Me borraron antes de que yo siquiera decidiera borrarme. Con una voz ronca, un sonido que apenas reconocí como mío, finalmente respondí. No grité. Las palabras salieron como un susurro áspero, dirigido más a la planta que a la puerta. ¿Qué te debo? ¿Una verdad que te habría destrozado el ánimo de... niño? ¿Acaso deseabas haber crecido sobre la base de la vergüenza en lugar del orgullo? Mi silencio fue mi único regalo. Hablé no para justificarme, sino para intentar comprenderme, para dar voz al hombre que había vivido dentro de mí durante tanto tiempo. Se hizo un silencio de asombro al otro lado de la puerta. Me oyeron. Por un instante, una frágil esperanza brilló en mi interior. Quizás ahora lo entenderían, pero fue Ricardo quien rompió el silencio, y sus palabras fueron la gota que colmó el vaso, el golpe final que destruyó cualquier esperanza de comprensión. Su voz era baja, pero cada sílaba cargaba con el peso de toda una vida de engaño. Nos debías la verdad, padre, la verdad. Quizás hubiéramos preferido crecer en tierra estéril pero verdadera que en un jardín hermoso pero falso. Tu silencio no nos protegió, solo nos convirtió en hijos de un extraño. Hijos de un extraño. Las palabras resonaron en el reducido espacio del invernadero, destrozando lo que quedaba de mi corazón. Él lo había invalidado todo. Todo el sacrificio, todo el dolor, toda la intención tras mi mentira, quedó reducido a nada. El hombre que había dado su sangre y sudor para darles un nombre del que enorgullecerse, era ahora un extraño. El último hilo que me conectaba con ellos se cortó. Sentí que el suelo desaparecía por completo y caí en picado, sin nada a lo que aferrarme. Me desplomé en mi taburete, sin luchar más. La derrota era total. Contemplé la rosa de Jericó, casi abierta por completo, con su vibrante centro verde expuesto al aire. Su resurrección parecía una burla. Ella había encontrado la vida, mientras que yo acababa de perderla. El dolor era tan intenso que se volvió físico, una opresión aplastante en el pecho. Estaba en el punto más bajo de mi existencia, completamente vulnerable, juzgado y condenado por la familia que había intentado proteger con tanta desesperación. La puerta de cristal ya no era una barrera, era el escaparate de mi humillación suprema. Las palabras de mi hijo, hijos de un extraño, resonaron en el silencio del invernadero. No fueron un golpe, fueron una disolución. Sentí como si la identidad que había construido durante 80 años se desvaneciera, dejando solo un vacío. El chico asustado de 16 años. El dolor era tan absoluto que trascendía las emociones, convirtiéndose en un estado de ser. Estaba derrotado, despojado de todo. Mi mirada cansada se posó en la palangana de agua, en el resultado final de mi desesperado experimento. Y lo que vi allí me hizo contener la respiración, un último aliento de vida en un pecho que sentía vacío. La rosa de Jericó estaba completamente abierta. Donde antes había una maraña de ramas secas y grises, ahora se alzaba una estrella de un verde vibrante y desafiante. No era solo una planta que había bebido agua, era una declaración. Su resurrección era completa. Flotaba en el agua con serena dignidad, mostrando su vitalidad no como si nunca hubiera sufrido, sino precisamente porque sí. Su belleza no provenía de la perfección, sino de su innegable, tenaz y milagrosa supervivencia. No había olvidado el desierto, lo llevaba en su capacidad de renacer. En ese momento, al ver triunfar a esa pequeña planta, algo cambió en mi interior. El entumecimiento de la derrota comenzó a desvanecerse, reemplazado por una claridad serena y profunda. La planta no era una burla de mi sufrimiento, era un mapa. Me mostraba el camino. Resurrección no significaba borrar el pasado, sino absorberlo y transformarlo en vida. Mi sacrificio, mi mentira no era el final de la historia. Era solo el largo periodo de letargo en el desierto. El agua de la verdad, por dolorosa que fuera, había llegado. Y ahora necesitaba abrirme. Me levanté del taburete. Mis extremidades aún se sentían pesadas, pero mis movimientos ya no eran los de un hombre arrastrándose hacia la tumba. Había un nuevo propósito en mi postura.
No iba a luchar, no iba a justificarme con ira, iba a rebelarme. Caminé hacia la puerta del invernadero. Cada paso era una aceptación de mi pasado, una decisión de integrarlo en mi presente. No era el mito heroico, ni el extraño mentiroso. Era algo intermedio, algo mucho más complejo y mucho más real. Mi mano, que momentos antes temblaba de debilidad, se mantuvo firme mientras agarraba la llave en la cerradura. La giré. El clic metálico que una vez selló mi mundo, ahora lo destrozaba. Era un sonido de rendición, pero no de derrota. Era la rendición de una guerra que había librado sola durante demasiado tiempo. Abrí la puerta lentamente, no con miedo, sino con deliberada solemnidad. El aire fresco de la noche se encontró con el aire cálido y húmedo del invernadero. Me encontraba en la frontera entre mis dos mundos, el real y el construido, lista para finalmente unirlos. Mi familia estaba allí, un grupo de siluetas congeladas en el crepúsculo. Sus rostros, iluminados por la tenue luz que provenía de la casa, eran un lienzo de emociones contradictorias. Ira, dolor, confusión, agotamiento. Retrocedieron un paso ante mi repentina aparición. Esperaban un monstruo, un cobarde o un loco. No esperaban al hombre que simplemente estaba allí, de pie en el umbral, mirándolos con una tristeza que abarcaba toda una vida, ofreciendo no una defensa, sino la visión desarmada de su alma herida. No hablé. Primero, necesitaba que vieran. Tras un largo momento de silencio, me di la vuelta y volví al centro del invernadero, dejando la puerta abierta de par en par. No era una retirada, era una invitación. Los llamaba a mi santuario, al corazón de mi metáfora, al único lugar donde podía explicar la verdad de una manera que las palabras solas no podían. Por un instante, nadie se movió. El riesgo era enorme para todos. No sabían si estaban entrando en la guarida de un mentiroso o en el templo de un hombre incomprendido. Fue Sofía, mi nieta, el catalizador de todo, quien dio el primer paso. Tenía los ojos rojos e hinchados, pero una chispa de esperanza desesperada brillaba en ellos. Entró en el invernadero como si entrara en un lugar sagrado. Tras ella, mi esposa, con la lealtad de 50 años luchando contra el dolor de la traición, la siguió. Y entonces, uno a uno, mis hijos cruzaron el umbral, trayendo su dolor y su rabia a mi mundo de cristal. Me rodearon, una familia fracturada, esperando el veredicto final sobre el hombre que los había criado. Me quedé junto a la palangana. Sin decir palabra, señalé la rosa de Jericó, ahora en todo su esplendor. Se quedaron, mirando la planta, confundidos. No entendían qué tenía que ver una flor resucitada con la arquitectura de nuestras vidas desmoronadas. El silencio se prolongó, pesado y denso. Necesitaba que realmente vieran, que sintieran la pregunta antes de poder darles la respuesta. El invernadero, que siempre había sido mi monólogo, estaba a punto de convertirse en el escenario de nuestro diálogo más importante. Finalmente, mi voz rompió el silencio. Era ronca, frágil, pero pesada con el peso de 80 años de verdades no dichas. Pasé 66 años así. Comencé, señalando la planta seca que aún conservaba en la caja de barro, y luego la que flotaba, viva, en el agua, seca, cerrada, fingiendo estar muerta por dentro para poder sobrevivir, temerosa de que una sola gota de verdad me ahogara en la vergüenza. Esta planta era yo, y esto, dije, con la voz quebrada, es lo que esperaba que fueras. Miré directamente a los ojos de Ricardo, mi hijo, mi juez. No les dije la verdad porque un hombre que tiene precio no puede ser el cimiento de una familia. Un niño vendido no puede convertirse en la roca sobre la que sus hijos construyan sus vidas. No podía dejarles un legado de humillación. No podía empezar nuestra historia con «Había una vez un niño que no valía nada». Las palabras salieron de mi boca, cada una como una piedra que removí del muro interior. Mi voz se hizo más fuerte, alimentada por toda una vida de represión. Quería que crecieras en tierra firme, en una tierra de orgullo, de fuerza, de honor, una tierra que tuve que inventar yo mismo, porque la mía era estéril y estaba envenenada, así que te di un jardín, un hermoso jardín, construido sobre el pantano de mi pasado.
Mi silencio, mi silencio no pretendía engañarte. Fue el único jardín que supe darte. Fue mi mayor acto de amor. Y Dios sabe, fue mi prisión más larga y solitaria. La verdad, dicha en su totalidad, con su lógica retorcida pero desesperadamente amorosa, aterrizó entre nosotros. No simplemente se asentó, llenando el aire de una tristeza tan profunda que era casi palpable. La ira en los rostros de mis hijos comenzó a disolverse, reemplazada por algo nuevo, la conmoción de comprender. Ya no veían a un mentiroso, vieron a un sobreviviente y la inmensidad del sacrificio que había hecho. Ricardo, el más duro, el más lógico, fue el primero en quebrarse. Un sonido gutural escapó de su garganta, un sollozo que intentó contener, pero no pudo. Las lágrimas que se había negado a derramar por la ira ahora corrían libremente por su rostro en un torrente de comprensión y remordimiento. Ya no veía la mentira, veía su precio. Vio la vida solitaria que su padre había llevado para darle un apellido del que podía estar orgulloso. Mi esposa se acercó y me tomó la mano. Sus manos eran cálidas y firmes alrededor de las mías, que temblaban incontrolablemente. No dijo, te perdono, porque la situación era más compleja. En cambio, me miró a los ojos y dijo, con la voz entrecortada, has llevado todo esto solo, Javier. Durante todos estos años. Ya no tienes que hacerlo. Estamos aquí. Sus palabras no borraron el pasado, pero prometieron un futuro donde la carga sería compartida. Sofía, con el rostro surcado por las lágrimas, se me acercó. No volvió a disculparse. Comprendió que la culpa no era lo importante. Me tocó suavemente el brazo y dijo, abuelo, la historia que nos contaste no era una mentira, era un poema, y ahora solo necesitamos aprender a leer entre líneas. Con su sabiduría juvenil, me dio la absolución que no sabía que necesitaba. Redefinió mi engaño como un acto de creación, una narrativa de protección. El perdón no fue un alivio. No hubo abrazos grupales, ni promesas de que todo estaría bien. La resolución que se asentó en el invernadero fue algo mucho más frágil y mucho más real. El inicio de un nuevo comienzo doloroso pero necesario. La estatua del héroe se había hecho añicos, y ahora, en los fragmentos, empezábamos a ver al hombre, real, con todas sus cicatrices, su fuerza y su inmensa capacidad de amar de forma rota. Llorábamos el mito, pero empezábamos a amar al hombre. Los días siguientes fueron silenciosos y extraños. La casa parecía más grande, llena de espacios que antes habían estado llenos de nuestra certeza compartida. Las conversaciones eran vacilantes, como si estuviéramos aprendiendo un nuevo idioma. Era el idioma de la verdad, y todos éramos principiantes. Hubo tropiezos, momentos de resentimiento que resurgieron, pero también una nueva clase de amabilidad, una cautela mutua, el cuidado con el que se trata algo que se ha roto y se está reconstruyendo con cuidado. Unas mañanas después, Sofía me encontró en el invernadero. Llevaba un cuaderno y un bolígrafo nuevos. Sus ojos ya no estaban cargados de culpa, sino con una luz de propósito. Abuelo, dijo, sentada en el taburete frente a mí, quiero escribir tu historia, la verdadera historia, desde el principio, no como un proyecto universitario, ni como un descubrimiento genealógico, sino como un testamento, la historia de nuestra familia, para que nunca olvidemos la tierra de la que venimos. La miré, a esta joven que, en su búsqueda de la verdad, me había obligado a encontrar la mía, y por primera vez desde aquella fatídica mañana, una sonrisa genuina y espontánea se dibujó en mis labios. Asentí lentamente. La idea de que mi historia se contara, no como un secreto vergonzoso, sino como un legado de resiliencia, fue la sanación más profunda. El niño que había sido vendido finalmente tendría voz gracias al amor de su nieta. La historia estaba a salvo en sus manos. Durante las siguientes semanas, nos sentamos juntas en el invernadero durante horas. Yo hablaba y ella escribía. Desenterré recuerdos que creía muertos y enterrados, y al exponerlos a la luz, perdieron su poder sobre mí. Le hablé del hambre, el frío de la mansión, el miedo y la soledad de mi huida.
pero también le conté la alegría de ver brotar la primera semilla que planté, la belleza de la sonrisa de Elena, el orgullo que sentí al abrazar a mis hijos por primera vez. La historia fue dolorosa, pero también de una belleza feroz. Un día, mientras hablábamos, tomé el cuenco que contenía la rosa de Jericó. La planta era exuberante, un testimonio viviente de su propia historia de supervivencia. Mira, le dije a Sofía, su secreto no es solo su capacidad de revivir, es que nunca olvida el desierto, conserva el recuerdo de la sequedad en su estructura. Eso es lo que la hace fuerte. Le estaba enseñando sobre la planta, pero ambas entendíamos que hablaba de mí, de nosotras. Empecé a enseñarle a cuidar la planta, cómo dejarla secar de nuevo, cómo envolverse en su bola protectora, y cómo, en el momento oportuno, regarla para que renaciera. Era un ritual, un ciclo de letargo y renacimiento. Ya no le estaba transmitiendo una mentira de fuerza inquebrantable, le estaba transmitiendo la sabiduría de la resiliencia. La verdadera fuerza no reside en no romperse nunca, sino en tener el coraje de abrirse de nuevo tras ser reducida a polvo. Me di cuenta de que mi dignidad no se reafirmaba ocultando mi historia, sino al tener finalmente el valor de compartirla. El honor no residía en la fachada perfecta que construí, sino en los cimientos rotos sobre los que se alzaba, y en la fuerza que me costó construirla. El jardín que le di a mi familia era real, porque el amor que lo regaba siempre fue verdadero. Al fin y al cabo, la tierra no era falsa, simplemente era más profunda y compleja de lo que imaginábamos. La casa aún se recupera, las grietas en nuestras relaciones aún son visibles, pero ahora, la luz puede brillar a través de ellas. El amor se reconstruye, no sobre la imagen de un héroe, sino sobre la verdad de un hombre que sobrevivió. Y en el invernadero, el jardinero de recuerdos y su nieta, la guardiana de su historia, cuidan juntos una pequeña planta del desierto, un recordatorio constante de que las raíces más fuertes no siempre son las más nobles, sino las que aprenden a florecer en la tierra más árida.